Ya, puedo comenzar. Sí, dale, Fanny. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Fanny Berigüete y doy las gracias por la invitación de parte de Arquibran y voy a hablar sobre mi tema titulado Architect, Espacio Digital y Arquitectura Programable, el impacto y posibilidades de la aplicación de la inteligencia artificial y el Big Data al proyecto arquitectónico. Antes de empezar, me gustaría destacar que en las diapositivas pueden ver algunos códigos QR para las personas que estén interesadas en ampliar algún tipo de información. Carlos Ratti, director del Mid-Sensible City Lab, ha establecido 10 innovaciones para las ciudades del futuro, proponiendo soluciones a 10 problemáticas de las ciudades actuales. Una de ellas es la superpoblación y escasez del espacio. Para el 2024 se ha establecido una estimación de alrededor de 8.000 millones de personas, de habitantes, pero esta cifra ya en el 2021, casi 3 años antes del 2024, pues casi lo estamos superando. Para el 2050 se ha establecido una estimación de 10.000 millones para un crecimiento exponencial del 33%. El problema radica en que esta concentración tiene lugar principalmente en las ciudades. Entre 2010 y 2015, las ciudades han aumentado alrededor de 77 millones de personas por año. Esto es importante, ya que si se toma en cuenta que las ciudades ocupan solamente un 0.5% de la superficie del planeta. Todo esto se traduce en ciudades congestionadas, con problemas de movilidad, contaminación, desagregación social, pero al mismo tiempo hacinamiento y escasez de espacios, que empobrece la calidad de vida de las personas que habitan en las ciudades y que repercute directamente en su salud. Es por ello que es necesario e inaplazable reinventar la manera en que vivimos y crear una arquitectura flexible y en consecuencia con las problemáticas actuales que tenemos, buscando soluciones innovadoras. En la gestión del espacio, Ratti propone la transformación y creación de espacios multipropósitos, donde convergen múltiples actividades, optimizando las dinámicas de la ciudad y sus horarios asociados, tal como muestra el siguiente video. Deberíamos atender al impacto, la puesta en práctica, la madurez de la innovación. Teniendo todo eso en cuenta, hemos llegado a definir las 10 innovaciones urbanísticas del futuro. Si pensamos en la ciudad de hoy en día, hay mucho espacio que no se utiliza durante la mayor parte del día o del año, pero aún así le damos solo una función. Si juntamos diferentes funciones, podemos utilizar el espacio de manera más eficiente. Así tendríamos una mayor densidad y un consumo de energía per cápita menor en un ambiente más respetuoso. Es aquí cuando tiene sentido establecer una relación directa entre el proyecto arquitectónico y el urbano desde la perspectiva de la explosión demográfica y la factibilidad de una arquitectura programable como respuesta a esta problemática. Dicha transformación requiere la inclusión de los procesos digitales e innovadores para hacer del proyecto arquitectónico un componente adaptable a un mayor número de contenidos. La transformación digital es un hecho de carácter irreversible que afecta a todas las esferas que hacen parte de la vida humana y como realidad en curso resulta en un despliegue tecnológico indispensable que debemos aprovechar para diseñar y gestionar la ciudad del futuro. El Internet de las Cosas, el Big Data, la Industria 4.0 y la inteligencia artificial son recursos tecnológicos digitales que nos permitirán renovar y optimizar los procesos urbanos, mejorando y transformando a su vez los recursos, lo que termina afectando positivamente la calidad de vida de sus habitantes. Esta situación obviamente no es ajena al ciudadano. Esto explicaría que es en las ciudades donde se gestan las innovaciones y se generan las necesidades
que impulsan estos cambios y que crean el debate reflexivo hacia dónde deben ir las ciudades del futuro. Bajo esta premisa, las ciudades del siglo XXI deben estar caracterizadas por la innovación, la sostenibilidad, la resiliencia y la cohesión social. Esto amerita crear espacios transformables, dinámicos y digitales que permitan hacer de la ciudad un escenario multidimensional y multifuncional que ponga incluso en valor la heterogeneidad de la vida en comunidad. Se trata de un concepto trinomial que está compuesto por las personas, el espacio y la tecnología. Aunque puedan parecer nuevos los conceptos relacionados con la inteligencia artificial, este concepto no es nuevo. Y ya ha existido desde alrededor de 60 años, bueno, el concepto de inteligencia artificial, porque existen otros antecedentes. El informático estadounidense John McCarthy, conocido como el padre de la inteligencia artificial, acuñó el término en la década del 1950, definiéndolo como la ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes. Los cimientos para estas tecnologías datan de alrededor del 384 a.C., cuando Aristóteles formuló un sistema basado en silogismos para razonar adecuadamente, pero como hemos dicho, que a partir del 1950 comienza a crearse proyectos que ya sí hablan más de inteligencia artificial, como robótica, etc. Son muchas las aplicaciones y ventajas que ofrece la inteligencia artificial al sector de la construcción, como la optimización del mantenimiento de la edificación, optimización de procesos y tiempo, predicción, diseño y optimización, valoración de inmuebles, estimación de costos, etc. Estas aplicaciones son posibles gracias a la utilización de diferentes técnicas de inteligencia artificial, como son los sistemas expertos, las redes neuronales, los algoritmos genéricos y los sistemas borrosos. En estas imágenes se observa que a través de software se pueden generar diferentes configuraciones espaciales de acuerdo con parámetros predeterminados a medida que cambia el total del espacio. Por ejemplo, el software Dreamcatcher de Autodesk es un ejemplo de inteligencia artificial que está basado en un sistema de diseño y arquitectura regenerativa que permite al arquitecto crear una solución a un problema de diseño a través de unas limitaciones y objetivos que nosotros con anterioridad las hemos establecido. Otros ejemplos a destacar es el proyecto creado con inteligencia artificial por el despacho de Zaha Hadid en el MAX de Winter Gallery, donde a través de software se creó miles de variaciones del diseño basadas en las entradas de un edificio frente a los objetos y movimientos de los peatones. Por último, se puede también destacar el uso de robots en la construcción para el replanteo de obras, la captura del proceso constructivo en 360 grados y también lo que es el diseño, la creación de espacios con impresoras 3D. A estas alturas nos estamos preguntando hacia dónde va la arquitectura y si estamos listos para afrontar estas grandes transformaciones que nos espera. Pues actualmente contamos con diferentes ofertas formativas para arquitectos en los campos de especialización de la inteligencia artificial. Tal es el caso del máster de la Universidad Internacional de Cataluña y también el máster de la UPC School, que hacen este nexus entre la arquitectura y la inteligencia artificial. En conclusión, podemos decir que la arquitectura programable con el uso de la inteligencia artificial y el Big Data son soluciones emergentes para una eficaz óptima en tiempos, procesos y costes y sostenible de la ciudad y sus espacios, aprovechando este potencial que nos ofrecen estas nuevas tecnologías. Esta tecnología nos permite también recolectar un volumen de datos que posteriormente serán analizados y gestionados para una toma de decisión eficaz y rápida. Por lo que como generadores de espacio
y en sentido general de la ciudad que somos, estamos llamados a repensarlos no solo desde la sostenibilidad, sino desde las múltiples variantes y caminos que nos ofrece la tecnología, con estrategias dirigidas hacia el aprovechamiento de los espacios y a su vez con un mejor uso de los recursos con los cuales contamos. Por último, me gustaría recomendarles esta película titulada Descifrando el Enigma, la cual es basada en la vida real y se trata de una adaptación biográfica de la vida del matemático británico Alan Turing, padre de la computación moderna y también uno de los precursores de la inteligencia artificial, donde se centra principalmente en la descriptación de la enigma alemana durante la Segunda Guerra Mundial. También aquí pueden ver otro artículo muy interesante que habla de la inteligencia artificial en el sector de la construcción. Muchas gracias por su atención. Gracias, Fanny. Muy buena presentación. Ahí vi que Analía Álvarez se sumó recién. ¿Querés, Aneuris, continuar vos y después seguimos con Analía? Sí, correcto. Voy a compartir pantalla. Sí, por favor. Ok, ¿me confirman que lo pueden ver, por favor? Sí, sí. Excelente. Bueno, muy buenos días para todos y buenas tardes a los que están del otro lado del continente. Para mí es de gran honor poder participar y hablar un poco de los conocimientos que impartimos dentro de lo que es la universidad y de manera profesional en cuanto a la innovación tecnológica y lo que hacemos como arquitectos y como entes fundamentales en lo que es el sector de la construcción. De parte de Arquivera y de mi parte agradecemos muchísimo a RIPA y a todas las demás por la invitación a ser parte de este evento. Y estaré presentando de manera general un caso de éxito que tiene que ver con lo que es la integración de tecnologías BIM para poder trasladar edificios arquitectónicos patrimoniales. Esta es una técnica, una práctica muy eficiente dentro de lo que es países como el Reino Unido, donde le dan un valor, muy inmenso a lo que es el valor cultural, al rescate de lo que es el patrimonio cultural. Y básicamente el eje fundamental que voy a desarrollar esta presentación tiene que ver con un sistema que prácticamente fue establecido con lo que fue un estudio que realizamos de tesis y está publicado, que más adelante lo vamos a ver, como un journal paper, y tiene que ver específicamente con un eje que va con lo que es deconstruction, translocation y reconstruction. Bueno, adaptándolo a nuestro entorno prácticamente, digamos, local, en un entorno ya más iberoamericano, estamos hablando de un proceso que tiene que ver directamente con lo que es una deconstrucción de un patrimonio existente, porque esta es la necesidad de esa edificación, para luego ser traslocado, para luego ser, digamos que llevado de un sitio a otro para poder ser rescatado y luego ser reconstruido, tratando de mantener todo lo que tiene que ver con las piezas de esa edificación, que eran muy valiosas, de la manera posible, tratar de recuperarla y poder reconstruirla en el nuevo lugar donde se había planteado lo que tiene que ver con este proyecto. Y de manera inicial me gustaría hablarle un poco de qué es esto del BIM, que ya me imagino que vienen escuchando de manera progresiva. Y prácticamente el BIM hace alusión a lo que tiene que ver con las siglas de Building Information Modeling, y se trata básicamente de lo que tiene que ver de una representación a través de una maqueta virtual de todos los procesos constructivos y todo el proceso que conlleva nuestros quehaceres dentro de la construcción, a través de una maqueta virtual en un entorno colaborativo. Es decir, que a través de estas nuevas tecnologías del BIM, que contiene procesos estándares, no simplemente software, podemos colaborar, crear proyectos de manera virtual y totalmente colaborativa para poder, digamos, que manejar la información y gestionar nuestros proyectos de una manera mucho más eficiente. Dentro del BIM, el BIM ocupa muchísimas áreas y la parte del patrimonio cultural no está exenta. Dentro de lo que es la historia, la conservación y lo que tiene que ver con monumentos arquitectónicos, infraestructuras de un valor histórico cultural, está también estipulado dentro de los procesos lo que tiene que ver el BIM a través de lo que es el Heritage BIM, que sería un BIM histórico.
Y este bien histórico prácticamente se basa en el proceso de crear un framework, una especie de levantamiento de datos de lo existente para poder gestionar esos patrimonios, esas edificaciones que tienen este valor cultural y poder crear planes de mantenimiento, planes de conservación o planes, como el anterior mencionado, que tiene que ver con el traslado de una edificación hacia un lugar a otro, que es el caso de muchas empresas de museo, que hoy día se está haciendo una práctica ya muy usual en muchos países, donde por cierta razón, digamos que del entorno es necesario poder trasladar algún tipo de edificación que es totalmente de un valor cultural inmenso para la comunidad, porque representa toda la historia de la misma, y a través de procesos como esto que el BIM nos provee, podemos crear de manera virtual y colaborativa y simular estos procesos para poder, digamos, preservar y poder gestionar de manera correcta todo lo que tiene que ver con el traslado o digamos, el mantenimiento de estas edificaciones o estos proyectos. Dentro del BIM y este framework, esta, digamos, forma conceptual de poder planteada para poder trasladar estas edificaciones, pues se ha establecido aquí una manera de trabajo, una forma de trabajo que tiene que ver con la 4D, las 4 dimensiones, que les cuento que es parte también de las distintas dimensiones que tiene el BIM. Empezamos a trabajar en 3 dimensiones, creando un modelo totalmente virtual, un modelo que tiene que ver con toda la información y refleja la realidad de cómo se va a construir el proyecto. Y luego este modelo, digamos, si pasa a una 4ª dimensión dentro del BIM, se refiere específicamente que le agregamos el factor tiempo a las actividades que tienen que ver con este modelado. Entonces, de manera general, dentro de esta forma de trabajo que realizamos, que establecimos para poder trasladar estos monumentos arquitectónicos, está primero la combinación de lo que tiene que ver con la 4ª dimensión del BIM más el BIM histórico. Es decir, que el BIM histórico contiene su proceso de lo que es el levantamiento de lo que es la data a través de aparatos como este, que podemos ver aquí, un escáner, un láser escáner que a través digamos, de una serie de estaciones que se van marcando dentro de la edificación, él puede ir levantando la data de manera, digamos, más exacta, porque tiene una precisión bastante alta, dependiendo de la calidad del equipo que se implemente dentro del site, dentro de la obra. Y estos datos, una vez levantados, pues están listos para nosotros empezar a extraer esa data a través de la generación de un archivo de nube de puntos, y esa nube de puntos pues es ya, digamos, un modelo gestionable donde podemos extraer datos, podemos empezar a modelar y a crear toda la información que queremos gestionar sobre esta infraestructura o esta edificación para crear planes de mantenimiento y extraer sobre todo esa información no tangible que muchas veces no tenemos el acceso. Que la mayoría de estas edificaciones, y ese caso que vamos a ver más adelante, muchísimas veces no cuentan con planos, no cuentan con la documentación necesaria para nosotros poder gestionar su mantenimiento y conservar la vida de la misma. Es el caso, la primera imagen que les muestro arriba, encima, sobre un trabajo que realizamos también en la Universidad de Wolverhampton. Prácticamente el ayuntamiento de aquella ciudad quería reflejar de diferentes hechos históricos que ocurrían aquí en la calle principal del City Center, de la ciudad en el centro. Entonces, era un poco, digamos, que un reto porque la mayoría de datos que existían para ese entonces no eran planos, no eran modelos como tenemos con la innovación tecnológica, sino que eran documentos. Eso eran datos intangibles, datos que también existían las historias de las personas que trabajaban en el Ministerio de Cultura en esta parte, que ya habían hecho una investigación en cuanto a lo que tiene que ver con la parte histórica y la parte cultural de cómo surgió todo eso, y a partir de la recolección de todos esos datos, más el levantamiento de toda esta calle que puede ver aquí, esto es lo que le hace referencia a lo que es una nube de puntos, levantamos a través del láser escáner, el aparato que a través de las distintas estaciones va levantando una serie de puntos que al final se convierten en millones de micropuntos y se forma un modelo como este de nube de puntos. Es decir, que aquí estábamos levantando ya lo existente y todo lo que nos daba una referencia para ir solapando todas las historias con la fotografía, más los relatos de las personas que ya tenían, digamos, se dedicaban totalmente a lo que es la historia de la escritura en esa parte, y poder ir generando un modelo
en cuanto a lo que tiene que ver cómo ha sido transformada esa ciudad, esa calle, y eso luego, a través de estos modelos generados, BIM fue insertado dentro de una app que ya estaba disponible para el museo de esta ciudad y que todas las personas podían entender la historia de una manera mucho más virtual a través de la inserción y poder navegar dentro de estos modelos y entender por qué surgieron los cambios dentro de todo la imagen de estas calles del centro de la ciudad. Otro caso, que es el que vamos a ver hoy, corresponde a lo que tiene que ver con un centro, el pabellón del Cricket Cinderella, que era un centro que servía de sede para lo que es un deporte muy famoso allá, que es el cricket, y fue uno de los primeros que fue fundado en la ciudad de Worcester para los años 1978. Sirvió como sede principal para encuentros deportivos de esta disciplina a nivel de fama mundial. ¿Qué sucedía con esta edificación? Bueno, pues que aquí, como podemos ver a la derecha, en la parte inferior, es prácticamente una de las condiciones como se encuentra. El ayuntamiento y la comunidad había hecho, digamos que, una cierta resistencia a que esta edificación, por el valor cultural y la historia, donde uno de los jugadores de cricket más famosos había jugado, donde sirvió de encuentro para muchos, digamos, eventos históricos, no pudiera ser, digamos, que pudiera desaparecer, sino que la idea y la comunidad armó un movimiento de que pudiéramos rescatar, esta edificación, y a través de una comisión de museos que se llama Avon Croft, en ese país, pues en coordinación con el ayuntamiento también local, llegaron al acuerdo de que esa edificación había que ser transferida hacia otro nuevo terreno, hacia otro nuevo site, por las condiciones que se encontraban y porque ya una persona, digamos, o una entidad había comprado el terreno donde se encontraba, y el mejor acuerdo, la mejor idea que llegaron es que había que trasladar esta edificación para poder preservar toda la historia, la cultura, a pesar de que la comunidad también estaba totalmente de acuerdo en que esa era la producción. Entonces, para esto se planteó implementar estas facilidades que nos ofrece el BIM a través del BIM histórico. Empezamos a levantar los datos a través de un aparato, del faro Focus, para poder levantar toda la data como existen las condiciones existentes del lugar, para luego generar esta nube de puntos que podemos ver aquí a la derecha, en la parte superior, reflejando las condiciones de cómo se encuentra esa edificación, para luego crear un plan, que fue lo que se desarrolló, esta forma de trabajo, de poder deconstruirla de una manera virtual, simulada e inteligente, y tratar de preservar todas las piezas a la manera de lo posible y moverlas hacia su nuevo sitio. Esto fue posible. Aquí podemos ver algunas fotos de cómo las condiciones, de cómo se encontraba y cómo pudimos levantar de manera interior y exterior toda la realidad del mismo. A través de este levantamiento pudimos generar este modelo de la nube de puntos. Luego, a través de software como Recaps, pudimos generar todo lo que tiene que ver también con fotogrametría, que se hicieron con levantamientos de drones. Y luego de ahí, ese modelo entró a un software BIM, como es Revit, para poder ser un modelado y crear un modelo, digamos, perteneciente a la realidad, y crear bases para planes de la deconstrucción para luego trasladar cada una de las piezas y reconstruirlo más adelante. Y todo esto fue posible gracias también a un sistema que se implementó, lo que tiene que ver con el RFID, que es un sistema para taguear todo lo que tiene que ver con, a través de un sistema de código de barras, pues las piezas que se iban aquí generando y documentando, como pueden ver aquí, pues a través de un modelo BIM le agregamos entidades, parámetros que tenían ya georreferencia del lugar donde pertenecía. Y a cada una de esas piezas, al momento de desmontarse, como podemos ver aquí en esta simulación, pues se le agregaba un código de barra que luego era escaneado a través del aparatito correspondiente, y eso nos enviaba a la nube esa información donde ya documentábamos cada una de las piezas que se iban desmontando aquí y su posible ubicación, para que una vez luego llegue el momento del traslado de esta edificación, pues pudiéramos saber exactamente dónde iba cada una. El ejemplo, el caso de algunos elementos ornamentales que eran muy importantes para ellos, como la existencia de un reloj que había y demás, pues pudiéramos tratar de conservarlo. Y a través de este proceso pudimos entregarle a lo que es esa entidad de museos, el Avon Croft, un plan de cómo ellos podían trasladarlo, cómo podían almacenarlo de manera organizada para que esas piezas pudieran preservarse, lo que tiene que ver con áreas constructivas y ornamentales. Y ellos luego pudieran allá, cuando lleguen al site, el nuevo lugar donde se iba a colocar esta edificación, poder de manera organizada
controlar y gestionar los procesos constructivos. Brevemente le voy a mostrar un video de una simulación de cómo prácticamente estos softwares BIM nos permiten simular a través de un planeamiento de fechas, un cronograma de cómo se llevaría a cabo una reconstrucción al momento de que esta edificación fuera trasladada. Y prácticamente, si se fijan arriba, aquí en esta parte, pues ya tenía un planeamiento y todos los datos de cómo realmente se iba a reconstruir esto. Es un nuevo lugar de operación que iba a ser prácticamente ya utilizado como una entidad de museo donde las personas puedan ir y ver cómo surgía la historia en cuanto a esta parte deportiva y parte fundamental del corazón de la ciudad, de esa ciudad. Gracias a esa facilidad, estos softwares BIM se pueden crear estos tipos de planes en vez de verlo a lo mejor en un Gantt chart o en un cronograma, digamos, en letras y demás. Pues aquí podemos verlo de manera de una simulación, que es lo más parecido a la realidad, y nos da una oportunidad de poder gestionar y programar todos esos procesos que tienen que ver con lo de obra. Pues voy a poner la presentación, son algunas imágenes de cómo exactamente iba progresando, lo que tiene que ver con el traslado de la obra, y también me gustaría presentarles un video sobre cómo funcionan prácticamente estas aplicaciones inteligentes que ya tienen algoritmos, y con nuestro celular, como es este caso, podemos empezar a crear levantamientos en el caso de que no tengamos un laser scanner como el que presentamos, que son mucho más precisos y a lo mejor mucho más costosos, pero hay aplicaciones de 3D scanner como esta que podemos ver aquí, que han desarrollado varios laboratorios de tecnología donde a través del celular y la cámara que ya viene integrada en celulares como iPhone 12 y el iPad, a través del LiDAR podemos hacer levantamientos de fotogrametría de la realidad, y esto ya viene a darnos una idea de cómo exactamente estos datos se comportan en cuanto a un espacio, con sus dimensiones, con sus entidades, y podemos generar ya un modelo que nos va a servir para nosotros, digamos, que poder tomar decisiones en cuanto a lo que tiene que ver con nuestros diseños, y en este caso, para lo que es poder preservar y conservar esta entidad y los patrimonios culturales. Este es el caso también de cómo se hizo el proceso cuando pasó el accidente con Notre Dame. Se generó un modelo totalmente de 9 puntos a través del levantamiento del laser scanner, y luego de ahí se empezaron a generar modelos BIM, toda la información reflejando exactamente cómo era la realidad de esta catedral. Bueno, muchísimas gracias. A manera de conclusión, me gustaría decirles que realmente tecnologías y procesos como este del BIM es parte ya de nuestros trabajos, es parte de la innovación que nosotros como arquitectos, como practicantes dentro de la industria de la construcción, ya debemos ir adquiriendo por todas las facilidades y la gama de procesos y facilidades que nos benefician y nos proveen. Le agradezco muchísimo por su tiempo y quedo a la orden ante cualquier pregunta. Aquí también les comparto el link sobre la publicación de este trabajo que se hizo, porque realmente se creó una nueva forma de trabajo, un workflow, como ellos les llaman, para poder deconstruir, trasladar y reconstruir nuevos edificios y infraestructuras que tienen que ver con la parte del heritage, del patrimonio cultural, a través del BIM histórico, a través de la simulación 4 dimensiones. Así que muchísimas gracias, y cualquier pregunta estamos a la hora. Muchísimas gracias, muy, muy interesante la ponencia realmente. Después abrimos preguntas y comentarios, si les parece. Vamos, Analía Álvarez. Hola. ¿Cómo estás? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Querés compartir tu pantalla? Si Aneuris dejas de compartir. Sí, ahí comparto. Un minutito.
Después seguimos con Inés Giacho y Paula Paniza. Ahí se ve. Sí, si querés maximizar la pantalla, mejor. Ahí pongo como presentación. Eso, presentación. Sí, sí. Gracias. Bien. Bueno, mi nombre es Analía Álvarez, soy egresada de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan. Desarrollo mis actividades en el Instituto de Estudios en Arquitectura Ambiental de dicha facultad. Y en esta oportunidad voy a comentarles respecto a un proyecto interno de investigación que se desarrolló en relación a la temática BIM. Un poco, bueno, como mencionó el arquitecto de los Santos, el Building Info, sus siglas en inglés, es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar colaborativa e interdisciplinariamente una edificación de infraestructura a lo largo de su ciclo de vida en un espacio virtual. Una de las principales dificultades detectadas en relación con la expansión BIM es la falta de profesionales capacitados. Y en este sentido es fundamental el rol de las universidades. Si bien existe un amplio número de investigaciones relativas al uso de la metodología BIM en distintos campos de la industria de la construcción, no se ha abordado su implementación en prácticas pedagógicas orientadas a la sustentabilidad en la edificación desde instancias tempranas del proceso de diseño. Asimismo, el desarrollo de estándares relativos a la metodología BIM se corresponde con su aplicación en el sector público. Sin embargo, no hay estándares que orienten la forma en que dicha metodología debe ser implementada en el ámbito académico. Sobre dicha base, esta presentación sobre la metodología BIM desde instancias iniciales del proceso de diseño constituye un sistema de apoyo a la toma de decisiones en relación con la sustentabilidad de edilicio. La metodología de investigación que utilizada, la primera de ellas, se definen los lineamientos básicos para el desarrollo del BIM, a partir de tomar como punto de partida el análisis del nivel de confort de 3 prototipos de vivienda de interés social de aplicación generalizada en la ciudad de San Juan. A partir de esto, se determina la mecánica de trabajo necesaria para pasar del modelo BIM al BEM. El término BEM se refiere a una herramienta de simulación para el cálculo de la carga térmica y la utilización de energía en edificios que permite predecir su uso con base en la arquitectura y los sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado. En la segunda etapa se establecen lineamientos generales para la implementación áulica de la metodología BIM. Para ello, se propone un workflow destinado a la incorporación de variables de sustentabilidad en instancias iniciales del proceso de diseño. Por último, en la tercera etapa se construye una matriz de roles y el PEP, es decir, el plan de ejecución BIM, el PEP de oferta, que direcciona el desarrollo de la práctica pedagógica. La imagen que ven en pantalla sintetiza un poco la metodología de investigación utilizada. Cabe destacar que los métodos tradicionales de diseño son limitados en términos de análisis de sustentabilidad como resultado de la fragmentación de la información manejada por los mismos. Por ello, incluir la evaluación de energía en el flujo de trabajo del diseño arquitectónico facilita la creación de proyectos que cumplan e incluso superen las normativas de eficiencia energética. No obstante, generar un modelo paramétrico requiere habilidades de manejo de software que van más allá de la representación tridimensional e implican conocer la forma en que deben asignarse los parámetros para construir un modelo BIM funcional y útil. De manera que realizar una evaluación energética correcta, o sea, para realizar una evaluación energética correcta, el modelo 3D del edificio tiene que contener al menos las envolventes y las carpinterías, así como todas las estructuras internas principales que representan un volumen de almacenamiento de calor significativo. La figura de la izquierda se corresponde con el workflow utilizado en esta investigación. Al respecto, con el objetivo de determinar los lineamientos básicos para el desarrollo del BEM, se propuso utilizar los software Revit, Archicad y EnergyPlus. Se utiliza Revit y Archicad porque son las herramientas BIM
con mayor cuota del mercado. Y se los contrasta con Energy Plus, que es un software específico para simulación energética. Bien, a fin de obtener sus similitudes, divergencias y alcances, tanto a nivel de uso e interfaz como de variables de salida. En esta dirección, las tablas que ven a la derecha exponen un análisis comparativo de los software utilizados, de lo cual se desprende que Revit presenta un análisis fuertemente orientado a los costos energéticos, mientras Archicad muestra una evaluación análoga a la de Energy Plus. Asimismo, de acuerdo con la bibliografía consultada, Revit no aborda el análisis de puentes térmicos. La tabla del centro muestra los lineamientos generales que permiten pasar del modelo BIM al BEM. De su análisis se desprenden los lineamientos guías para el desarrollo del BEM, así como las particularidades inherentes al proceso de realización del mismo, según sean las características del software seleccionado para la tarea. En relación con la segunda etapa, se destaca que la metodología BIM constituye una evolución del trabajo colaborativo en todas las partes de un proyecto, y por ende la enseñanza universitaria se debe adaptar al actual perfil digital del alumno a partir de ayudar a los mismos a distinguir los diferentes roles de su profesión desde el inicio. En relación con la tercera etapa, se destaca que el BEP, el Plan de Ejecución BIM, es el documento en el que convergen las estrategias, procesos, recursos, técnicas, herramientas y sistemas que se deben aplicar para asegurar el cumplimiento de los requisitos BIM solicitados por el cliente en un proyecto determinado, conforme sean las fases del ciclo de vida vinculadas al mismo. Sobre dicha base, la figura en pantalla sintetiza el flujo de trabajo propuesto para el desarrollo de una experiencia áulica con base en la metodología BIM. De su análisis infiere que el desarrollo de dicha experiencia requiere la determinación de los roles a cumplir por cada uno de los actores que intervienen en el proceso de diseño, así como también los documentos previos a la presentación del BEP de oferta y el posterior BEP definitivo. En relación con el BEP de oferta, la tabla en pantalla muestra la estructura principal del BEP tentativo de oferta propuesto en esta investigación. La misma fue elaborada con base en los BEP desarrollados para el sector público por los estándares BIM, tanto de Argentina como de Chile. La columna ítem muestra los apartados que deben ser completados conforme las características que la práctica académica requiera, ¿bien? Dado que es una tabla de doble entrada, las columnas correspondientes a variables indican el grado de especificidad que debe alcanzar el modelo para cumplir con los objetivos planteados. De acuerdo con el estado del arte, en el caso del uso de la metodología BIM con fines pedagógicos, se recomienda el uso de indicadores, que en este caso se optó por indicadores del porcentaje de cumplimiento alcanzado. En respuesta a ello, el jefe de cátedra, digamos, o el que en este caso vendría a ser el BIM Manager, puede evaluar el nivel alcanzado por el alumno o el equipo de trabajo en cada ítem considerado. De esta forma, el uso de este BEP, además de contribuir a estructurar la práctica pedagógica y fomentar el trabajo colaborativo, facilita la evaluación en tanto otorga a la misma trazabilidad y transparencia. A partir de estos documentos, en relación a la metodología BIM que fueron desarrollados en la investigación, se seleccionaron 4 alumnos avanzados del taller vertical de arquitectura ambiental para realizar una experiencia piloto de implementación BIM. En pantalla vemos las láminas que elaboraron los chicos, los cuales, se realizó mediante un esquicio en el que debían diseñar una vivienda de emergencia. Previamente se les enseñó sobre la metodología en general y el uso de las herramientas BIM en particular. Y bueno, se les solicitó el diseño de esta vivienda de emergencia que tenía una superficie aproximada de 40 metros cuadrados y el objetivo era que ellos pudieran sacar sus informes de sustentabilidad. ¿Bien? Posteriormente a la experiencia, cuando los chicos presentaron las láminas, se hizo un conversatorio con los mismos y bueno, para hablar de qué cosas fueron positivas durante el desarrollo de la experiencia y cuáles debían mejorarse. En relación con el desarrollo de esta práctica pedagógica con base en la metodología BIM, se destaca que previo a la misma deben identificarse las distintas fases del proyecto BIM de manera sencilla, determinar los roles de cada uno de los involucrados en el proceso de diseño, los condicionantes y normativas a cumplir, determinar cómo se realizará la transición
en la forma de trabajo, así como también elegir y desarrollar un proyecto piloto. En relación con esto último, se sugiere que este proyecto piloto sea de pequeña escala y complejidad media, y que responda a una tipología constructiva que el equipo de trabajo domine. Entre las principales limitaciones para la implementación de la metodología BIM en una experiencia áulica orientada a la sustentabilidad edilicia, puede mencionarse el capital humano con el que se cuenta para la realización de la misma. En este sentido, la determinación del nivel de conocimientos previos que poseen los alumnos es fundamental para direccionar los objetivos del proyecto piloto, los indicadores ambientales y de cumplimiento evaluado. Para ello, previo a la realización de la experiencia áulica, se sugiere llevar a cabo una encuesta que haga posible determinar ese nivel. Es importante retroalimentar la práctica pedagógica identificando las experiencias positivas y las mejorables. De ello se obtienen las bases para estandarizar las prácticas positivas, redefinir aquellas a mejorar y detectar desvíos o formas ineficientes de trabajo a tiempo, lo cual se traduce en la mejora continua del equipo de trabajo. Como conclusión, el estudio precedente permite inferir que el uso de la metodología BIM en el ámbito académico no solo es necesario para la formación de profesionales con competencias específicas en la misma, sino que también es altamente factible. El BIM propuesto, cuya estructura guarda relación con los estándares BIM desarrollados en Argentina y Chile, facilita la planificación de una experiencia pedagógica orientada a la incorporación de variables de sustentabilidad edilicia en etapas iniciales del proceso de diseño con base en el trabajo colaborativo. En este sentido, el BIM presentado contribuye al desarrollo de estándares específicos que direccionen la forma de implementación de la metodología BIM en ámbitos académicos, que a su vez garanticen que el alumno, independientemente del equipo docente y el software BIM que utilice, desarrolle competencias encaminadas a aumentar la productividad y aportar a la sustentabilidad de la industria de la construcción. De este modo, se ayuda a concientizar a los futuros profesionales respecto de la importancia que las decisiones tomadas durante el proceso de diseño tienen en el futuro comportamiento energético del proyecto, así como también en los impactos ambientales asociados al mismo, o bien en el nivel de confort interior de sus espacios y con ello en la calidad de vida de sus ocupantes. Gracias. Gracias, Analía. Seguimos con Inés. Ahí dejo de compartir. Sí, por favor. Inés Giacho y Paula Paniza. Sí, buenas tardes y buenos días, Pablo. Primero ¿Cómo comienza Paula y luego sigo yo. Dale, bueno, ahí Buenas tardes. ¿De dónde tengo que dejar de compartir? Ahí, y ahora no sé cómo indicarte, en compartir En el pantalla. botón rojo, perdón, Analia, en el botón rojo arriba, puedes ver donde dice Stop Sharing, dejar de compartir. Si te vas a la parte superior de tu pantalla, hay una línea verde y una línea roja. Ahí la es que quiero maximizar la pantalla del Zoom, pero no me sale. Pues si te sale pequeño, en la parte superior inferior derecha, hay como una flechita verde en el Zoom que le das un clic y ahí puedes maximizar. A ver. Vamos a ver si están teniendo una captura. Sí. No. Si le das un clic en Ahí sí, está, ya lo encontré. Ahí está. No, lo iba a hacer. Ahí está. Lo iba a hacer salió, yo. gracias. Si no, lo hacía yo. Perdón, Paula e Inés, seguimos, ¿no? Sí. Ahí estoy tratando de maximizar un segundo. Estoy con el mismo problema, o veo el Zoom o maximizo. A ver. Primero maximizás y luego compartir pantalla. Maximizás tu presentación y luego pones compartir pantalla. Y ahí seleccionás tu presentación.
Ahí se ve perfecto. Ahora sí. Y ahora sí pones eso. Ay. Me mandé una macana, tenemos que volver para atrás. Quise mover esto que estorba. Un segundo. Vamos a compartir en esta oportunidad una experiencia pedagógica para la enseñanza de grado, una propuesta de intervención académica para la materia Comunicación del segundo y tercer nivel de la Cátedra García, curso 2020. Esta experiencia se dio en el marco del confinamiento producto de la pandemia, que nos planteó el desafío de desarrollar las actividades del taller bajo la modalidad de educación a distancia, mediante el uso de la plataforma virtual de la UNLP. Un desafío que implicó reformular prácticas y recursos en relación a los contenidos, y que en este nuevo escenario abrió una ventana de oportunidad para la innovación. En este caso, para una de las actividades que en la modalidad presencial tiene como objeto de estudio el proceso urbano arquitectónico, su registro gráfico, en este caso, una práctica en la que coinciden estudiantes y docentes en el mismo ámbito de la ciudad, y en la que acontece una suerte de conversación entre imagen y palabra, donde el dibujo no lo entendemos como un medio en sí mismo, sino como un fin en sí mismo, sino como un medio para comprender, como una visión inteligente, en términos de Argheim, que despliegue imaginación y entendimiento como modo de conceptualización. Sin embargo, el resultado de esta práctica queda impreso en el papel a modo de instantánea, limitada a la convención que conocemos como perspectiva. Las circunstancias del confinamiento no solamente impedían situarnos en la calle, sino que fundamentalmente diferían el encuentro de la palabra docente con el estudiante en esa construcción de la mirada. Mirada que no pretende espejar lo que ingenuamente podría llamarse realidad, sino tomar de esa emigración óptica, citando a John Berger, los trazos que resulten significativos para anclar y generar ese conocimiento disciplinar, ese saber legítimo nacido de la convergencia de las materias teoría, comunicación y arquitectura, tejido tanto de la percepción sensitiva como intelectual, en la que el lenguaje disciplinar, donado por los docentes, actúa como puente cognitivo. Y en ese contexto, aún presente, nos preguntamos cómo generar las condiciones de aprendizaje cuando la voz del docente está diferida y ha dejado de estar situada. ¿Cómo restituir esa conversación que orienta el oficio de comunicar el pensamiento arquitectónico en quienes recién inician su formación? ¿Cuál es el sentido del dibujar? ¿Cómo es ese proceso de alfabetización? Estos interrogantes nos plantearon la necesidad de dar una respuesta de intervención, y en esa dirección entendimos que la problematización pasaba por el modo en que nos relacionamos con la imagen. Esto también nos hizo pensar sobre qué o desde qué paradigma comunicacional llevamos adelante nuestra práctica proyectual. Paradigma que reconocemos heredero de la tradición de la perspectiva cartesiana, que retoma la innovación codificada por Alberti, con su metáfora de la ventana transparente, esa convención que, en palabras de Martin Shea, es más que un vidrio transparente, un espejo, en el que el ojo pasa a ser el único centro del mundo visible. Un ojo eternalizado, estático e inmutable, materializado en un tipo de registro gráfico, totalizado en una imagen perspectívica, estática y fija. Aquella perspectiva intentaba la inteligibilidad completa de la escena para un espectador al que impone el dualismo entre mirar y ser mirado, engendrando así una mirada incorpórea. A diferencia del friso, que dirigía su comprensión a un espectador que se movía con visión binocular a lo largo de una línea espacio-temporal. De algún modo, la perspectiva naturalizaba la desnarrativización de la imagen. Esta práctica visual conllevó a situar el ojo dentro de un campo visual más que en un mundo visual. Un ojo desencarnado, cerrado a la multiplicidad de culturas visuales, que ya no ofrece respuestas acordes a la complejidad y dinamismo del presente. Contrariamente
concebimos el acto de dibujar como un acto de interrogación de las apariencias, como dice también Berger, de dibujar como un proceso recíproco que también es recibir. Propusimos una aproximación a la ciudad desde la mirada de la arquitectura para comprender su naturaleza temporal e indeterminada, más como proceso urbano que como objeto. Propusimos graficar para argumentar cómo hace paisaje, cómo potencia la calle como signo y como objeto, no desde un registro neutro de lo real, sino como intento de aproximación perceptual al sitio. Dado que no podemos percibirla desde la materialidad de nuestros cuerpos, intentamos recuperarla desde nuestra experiencia previa del espacio y la imaginación. Con esta experiencia de innovación buscamos restituir el tejido de palabras e imágenes que orientan el oficio de comunicar la arquitectura, afirmando que toda imagen es construcción. Propusimos restituir ese acontecer de la imagen en esto que nombramos imagen-proceso, como el desplegar de los momentos que integran su creación. Una secuencia que parte de la captura fotográfica de cada instante en que el estudiante considera que sus trazos se vuelven significantes, no porque un contorno evoque una forma preexistente, sino por la relación que ellos establecen en el siguiente fotograma. Es el montaje de estos trazos, el modo y la secuencia en la que se plasman en el papel, lo que constituye ese saber decir, la narración de entrada al objeto desde el conocimiento del arquitecto. Es así como el montaje adquiere una voz. La imagen, ya no imagen caos, en esta propuesta no se da en bloque, acontece en un tiempo que es el de la reflexión de cada estudiante frente a la arquitectura, en la ciudad, en un tiempo contingente y en un encuadre provisorio, donde emergen tramando en el papel las capas de sentido, tiempo y materia que construyen el espesor de cada mirada. La imagen resultante no es la última concluida, es su lectura en secuencia, es la decodificación en el proceso, en el acontecer. Esta experiencia iniciática de algún modo permitió afirmar los cuestionamientos iniciales al paradigma albertiano y confirmar la resistencia a interpelarlo por parte de nuestra comunidad disciplinar. Como respuesta a esta propuesta, muchos trabajos fueron resueltos por vía del hábitus, comprendiendo que se trataba de lograr una imagen a modo de instantánea a partir de una secuencia de capas superponiéndose en el espacio. O sea, nuevamente el paradigma retiniano en la búsqueda de la similitud del real. En cambio, con esta propuesta buscamos desplazarnos hacia otro paradigma, provisorio también, que rescate la mediación lingüística del observador, su ojo encarnado como productor de sentido. Porque entendemos el camino hacia la alfabetización de nuestros estudiantes como el modo de poder pronunciar y escribir nuestro mundo de la arquitectura. En palabras de Doberti, porque esa aprehensión que es mirada, es decir, que es organización e interpretación, solo se estabiliza, solo es entidad cultural cuando en el dibujo se completa, cuando a través del dibujo puede decir qué mira del mundo y desde dónde mira ese mundo al que hace nacer. Muchas gracias. Gracias Inés, gracias Paula. Teníamos una ponencia más, pero me parece que no, ahí está. Guillermo González, no lo veo en la sala. No. Bueno, comenzamos entonces con la parte de comentarios y preguntas. Muy interesantes todas las ponencias. La verdad que bueno, esta mesa intentaba buscar algún tipo de sentido a la representación, ¿no? Encontrar distintos modos de representación del espacio que son útiles al proyecto. De alguna manera, en los 4 campos, lo que se está buscando, ya sea con el trabajo de Fanny
y los espacios multipropósitos, el trabajo de Aneuris, del BIM histórico, el de Amalia, y el BIM, y el de Paula y Inés, con su experiencia en la docencia, y el ojo y la mirada tienen que ver un poco con esto, ¿no? Con cómo representamos, o qué técnicas tenemos de representación para permitirnos pensar en el espacio. Me parece que en ese sentido, si bien son bien distintas las miradas, en ese sentido es el aporte, ¿no? Yo quería preguntarle a Neuris, digo, no voy a hacer de esto una pregunta a cada uno como una cosa muy formal, discúlpenme, quiero simplemente despejar dudas, pero me pareció muy interesante lo que mostró a Neuris en el BIM histórico y la cuestión. ¿Cómo, una cuestión técnica nomás, porque en sentido de utilidad, ese registro que vos mostrás que se hace con el escáner 3D, ¿no? ¿Qué te da eso? ¿Te da una nube de puntos? ¿Cómo sigue el proceso? Sí, correctamente. Muchísimas gracias, Pablo, por la pregunta. A través de la generación de esa nube de puntos, él automáticamente, al tú levantar en el campo, digamos, a nivel estratégico, pues te colocas en ciertos puntos, como si estuviéramos haciendo un levantamiento, digamos, típicamente hacen los topógrafos. Pero en este caso elegiríamos la ubicación o una planta arquitectónica que tengamos de la misma, o algún sketch, y en puntos estratégicos vamos, digamos que poniendo la primera estación, luego la segunda, la tercera, entonces de manera lineal vamos solapándola. Porque ¿qué hace el láser escáner? Él te levanta una serie de scan por estación que luego tú tienes que unirla en el software. Hay muchos software que te lo hacen automático, pero tú tienes que seguir la trazabilidad de la información, porque cuando vayas a solapar todos esos escáneres que se levantan, digamos que por escena, primero tú levantas una escena que se convierte en miles de puntos y esos puntos se van uniendo, y mientras más puntos se levantan, pues más perfecta te va a salir la imagen de lo que quieres. Pero esa unión es automática, ¿no es que vos tenés que unir puntos? Es automática. Sí, es automática, exacto. El escáner eso es lo que hace. Mientras va dando vuelta 360, mientras tú digamos que seteas la estación donde va a levantar los datos, él empieza a dar vuelta 360 y va levantando una serie de puntos. Todos esos puntos forman esa geometría. Ya al final tienes la geometría que va solapada por cada una de las estaciones que has levantado, y ahí te forma la edificación a través de un archivo de nube de punto general que ya puedes manipular. Puedes entrarlos en softwares como Recap u otros software que te unen y te conforman esa nube de puntos con todas las, digamos, entidades, propiedades y características de lo que es la edificación, con dimensiones, alturas, toda la realidad, y ya luego de ahí, pues, tienes una referencia para empezar a modelar, a crear un modelo BIM. Ahí es donde vos le asignás luego materiales. Exactamente. Terminás de consolidar. Exacto. Hay softwares ya con algoritmos muy adelantados, como es en el caso de la gama de lo que son los Fero. Ellos tienen un software que te lo hace de manera automática, el modelado. Pero es bastante caro. Voy a compartir el link por ahí. Pero ya están trabajando en eso. La idea es a través de la inteligencia artificial, como se dedicaba Fanny al inicio, se han creado unos algoritmos para tratar de automatizar ese proceso. Desde directo del escáner ya tienes tu nube de puntos con tus archivos y demás, y ya luego de ahí se genera una geometría que no tienes que hacerla manual, sino que va a romper con el proceso como lo hacemos hoy día normalmente, sino que ya te va a generar modelos y objetos representativos BIM de la realidad. Y esa aplicación que mostraste para dispositivos móviles sobre el final, ¿cómo te extrae la información? ¿Cómo termina eso? ¿En qué? Esta es prácticamente una fotogrametría, que igual tiene muchísimos usos, al igual que la nube de puntos. Me refiero a que tú levantas esa información a través de, digamos, una colección y el solapamiento de imágenes que hace la aplicación del celular, y ya luego lo generas dentro de softwares como el Recap igual, y puedes ya tener dimensiones, puedes tener datos reales de cómo se comporta esa edificación. Y ahí, lo tienes como una referencia. ¿Con qué formato de imagen sale, de archivo sale eso? Bueno, va a depender del software que utilices. En el caso de que sea Recap, vas a formar un archivo 3D en 3 dimensiones, que va a ser un formato de Recap. Igual se pueden exportar en otros tipos de formatos, dependiendo del software que vayas a utilizar luego arquitectónico para modelar eso que ya tienes como referencia. Es decir que, exacto, también se puede utilizar en 3ds Max y se conecta como, es muy interoperable.
se conecta con muchísimos softwares. Si yo hago o para la docencia o para la práctica, digo, si yo hago una maqueta y luego la quiero escanear con ese dispositivo, el escaneo es, doy vuelta con el dispositivo, la escaneo 360 y eso me construye un archivo tridimensional que tiene de fotogrametría. La extensión es solamente la del programa S, o es exportable a otro tipo el Rhino, tipo Sí, AutoCAD. es exportable, exacto. El formato que te da es exportable, porque puedes insertarlo en cualquier software de edición de fotogrametría y puedes a lo mejor generar tú mismo y empezar a manipular algunos datos y demás, para luego, desde este software que une todos los levantamientos fotográficos, exportarlo a otro software arquitectónico, donde te da la facilidad de ya empezar a pensar, a rediseñar o utilizarlo como una referencia dentro de tu proyecto. Es como que un flujo de trabajo de software a software. Sí, claro. No, pero te preguntaba porque a veces estás trabajando con una maqueta directamente sobre la maqueta, después querer exportarlo. Me parece que es un campo que es interesante para hacer. Sí, definitivamente. ¿Vos trabajás con eso diariamente, digamos, con ese sistema? Sí, más con el levantamiento a través del láser scanner, como el que habíamos mostrado la imagen. Pues no solamente aplica para el BIM histórico, también aplica para estructura e infraestructura de remozamiento existente, porque por ejemplo en mi país sucede mucho que hay edificaciones gubernamentales donde no tienen documentación de cómo se construyó eso por el tiempo que se hizo, y pues al momento de crear un plan de mantenimiento nacional, pues se levantan estas instituciones públicas a través del láser escáner, se genera el archivo de nube de punto de la realidad que representan estas edificaciones. Luego esa nube de punto es totalmente analizada, se limpia, porque muchas veces cuando se hace el levantamiento con el láser escáner, pues aparecen arbustos, aparecen cosas alrededor que no nos interesan, la presencia también de algún automóvil, cualquier cosa, y se puede entonces refinar esa información, luego se inserta dentro de un software arquitectónico y ya tenemos ahí cómo generar una realidad del proyecto y extraer planimetría, extraer volumetría, extraer todo lo que tiene que ver con la gestión para poder, digamos, hacer planes de mantenimiento. No me quedé en qué país estás. En la República Dominicana. En República Dominicana. Sí. ¿Qué tiempo te lleva el escaneo de un edificio como el que mostraste? Sí, eso... Sí, adelante, puedes terminar. No, perdón. ¿Qué tiempo es eso que mostraste? Vos escaneás, lo pasás y tenés el objeto tridimensional. Exacto. ¿Cuánto tiempo es eso? El tiempo es muy relativo a la magnitud del proyecto. En caso del proyecto que presenté, nos tomó alrededor de 2 días hacer el levantamiento en campo, porque es un proceso de revisión constante. El escáner te levanta, pero tú tienes que ir a procesar esos datos a una computadora, a un lacto, y revisar de que realmente la trazabilidad y todo el solape de cada uno de los puntos y estaciones que colocaste en el láser scanner pues se corresponda. Entonces, muchas veces se hacen un site visit de 1 día o 2 días, dependiendo de la magnitud del proyecto. Y ya la misma noche, cuando llegas a casa, puedes procesar todos los datos para ver si al siguiente día que tienes otra visita aprovechas para remodelar o cambiar cualquier tipo de anomalías que tenga el modelo que no te interese o que sea parte de lo que no necesitas. Entonces, normalmente se toman 2 días y específicamente que el clima te favorezca para poder hacer. Y también depende si hay levantamientos interiores, que son los que toman más tiempo. Claro. Ahí Sergio, no sé, ¿levantaste la mano, Sergio? Sí. ¿Tenés una mano? Sí, nada, simplemente quería hacer un comentario, no sé si es una pregunta en el sentido de si alguien está trabajando sobre eso. Me parecieron muy interesantes las 4 presentaciones, me parecieron muy serias y lo que me pareció al mismo tiempo que eran todas muy específicas en su propio campo, ¿no? Entonces me parecía muy interesante como si podríamos lograr algún tipo de integración. A mí me llamaba la atención que en los 3 primeros presentaciones, que eran dibujos digitales producidos por tecnologías particulares como la BIM o ese tipo de cosas, los modos de representación son muy lejanos a lo que la arquitectura utiliza, ¿no? Y me parecía muy contrastado en ese sentido con la 4ª presentación respecto al problema de la representación y el problema de la alfabetización en la imagen. Me parece que, no sé, de afuera yo no conozco tanto particularmente este tipo de problemáticas,
pero me parece que es fundamental la integración en cuanto a cómo se procesan las imágenes en cada uno de los sistemas para poder hacer integración y tener como un trabajo arquitectónico integral más complejo, y que no queden aislados los campos de producción. No sé si se entiende lo que digo. Sí, o sea, me parece que la cualidad de los dibujos, de las tecnologías que vienen de la ingeniería como muy pura, o de los sistemas de software, están perdiendo en la automatización cualidades que los arquitectos manejamos y producimos. O sea, obviamente tienen otras que están buenísimas, que nos vienen fundamentales y que me parece que son fundamentales para trabajar y para producir en este momento del mundo. Lo que pasa es que, no sé, me parece que esa integración, no sé si alguien está trabajando, pero yo trataría de trabajar, entiendo que cada uno está en su profundidad de campo, entonces tiende a no poder trabajar en el otro, pero me parece que esa integración es fundamental y me parece que habría que pensarla desde los dos lados, de los manejos de los programas más ingenieriles o más de software, y de los programas más de imagen y representación arquitectónica, que también me parece que estaría buenísimo que releven y que piensen cómo poder producir en otros campos digitales. No, me parece que hay un problema hermosísimo, y nada, simplemente lo quería plantear, y no sé si pensaron al respecto, si están, nada, yo no soy especialista en eso, vamos. Sí, está buena la pregunta. Si querés, Inés, te veo ahí con... sé que puedes decir algo al respecto. Estás muteada. Sí, es cierto, yo tuve la misma percepción. Hay como dos extremos, ¿no? El planteo de, digamos, de la tecnología como llevados a un grado extremo de precisión y de nitidez respecto de los objetos, ¿sí? En esto de poder manipularlos. Esta experiencia que comentaban con el escáner 3D, nosotros lo hemos visto en sitios arqueológicos que han sido relevados, y realmente es un aporte valiosísimo, y coincido con el comentario que hizo recién Forster en esto de ver cómo podemos integrar estas nuevas tecnologías para que no resulten únicamente un grado superlativo de instrumentalización del pensamiento. Nosotros estamos todavía en una etapa muy artesanal que tiene que ver con el poder pensar a partir de la representación gráfica. Por eso es que decíamos que no solamente es esta cuestión visual, sino que también está la palabra. Y en ese sentido nosotros tenemos como un divorcio con la imagen. Me da la sensación que esta posibilidad de sumar la tecnología nos permitiría hablar de la narrativización otra vez de la imagen, esto del montaje que tiene que ver con cómo pienso un fragmento de ciudad, cómo pienso una obra que haga ciudad. No sé, Paula, ¿estás por allí? Ahí me desmuteé. Sí, hay como una cuestión que por ahí nosotras ponemos como muy en valor, o en el centro de la escena de lo que estamos siempre pensando, que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Por eso no es una cuestión de denostar la perspectiva por la perspectiva en sí, sino que lo que queremos es justamente que las imágenes que produzcan tengan que ver con, por un lado, recabar esa experiencia del cuerpo en el espacio y del espacio en el cuerpo, y que haya una serie de decisiones que uno toma en el espacio a la hora de hacer ese registro, que tendrán que ver con la interacción que se da justamente con eso que uno tiene enfrente. Tiene que ver con cómo lo atraviesa. Entonces hay una cuestión que en parte es ideológica, es política, es absolutamente subjetiva, pero que por otro lado tiene que poder traducirse con palabras. Porque también hay una parte dentro de todo esto que tiene que ver con lo metodológico y con salir de eso que tanto nos enseñaron, recalcaron, y que tiene que ver con la colonización cultural, en esto de la única manera de registrar el espacio es con esa perspectiva. Bueno, no, el tiempo no entra en ese tipo de registro perspectivico, sobre todo las conceptualizaciones de tiempo que tenemos, no resisten ese modo. Entonces, bueno, también es interpelar un poco el modo, preguntarnos, bueno, ¿esto sirve? Bueno, si no sirve, ¿cuál será otro? Porque el asunto es que no nos estamos interrogando y simplemente lo replicamos. No estamos en Blade Runner, pero sí, de algún modo somos replicantes de algo que sabemos que no sirve y simplemente no preguntamos por qué. Seguimos. Entonces, bueno, estamos como paradas en ese lugar,
y me parece que está buenísimo esto que se está planteando, pero me parece que fundamentalmente para pensar, ¿no?, en esta integración, de qué modo yo puedo utilizar todas estas herramientas desde ese lugar, ¿no?, como para que no sea como una operativización, si se quiere, digamos que instrumentalizado, pero instrumentalizado llevado como a un nivel muy llano, me parece, de pensar que la herramienta es la solución al problema, y la solución al problema siempre va a estar con lo que yo haga con esa herramienta. Entonces ahí volvemos a la cuestión de la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo construyo el problema? ¿Cómo lo recorto? ¿Cómo lo encuadro? ¿Cuáles son las respuestas posibles? ¿Y cuáles son las mejores herramientas para poder darlas? Ahí me parece que a partir de eso es que puedo construir una posibilidad de integrar ambos campos. Hablé muy rápido. Me gustaría decir en este sentido que, por ejemplo, en mi ponencia había hablado de que más o menos se ha entendido la importancia de incluir estos tipos de tecnologías al proyecto arquitectónico. Tal es el caso de las diferentes especialidades que existen en el área de la inteligencia artificial, pero ya más aplicado a la arquitectura, como los diferentes máster que he hablado. Y, por ejemplo, aquí en la escuela, que es la Escuela de Edificación, aunque ellos no tienen un grado en arquitectura, sino que son arquitectos técnicos, que va más como a un ingeniero en nuestros países, pues ellos, por ejemplo, tienen una asignatura optativa que es la inteligencia artificial en la construcción. Y ahí más o menos se le da una visión sobre lo que es la inteligencia artificial y cómo se ha aplicado en diferentes contextos en la construcción, y también a través del programa MATLAB. Ellos hacen diferentes previsiones, por ejemplo, valorización de inmuebles, los costos de las casas, hacen cosas en MATLAB, que esto más o menos le ayuda a ver la importancia del uso de las tecnologías en la arquitectura, en el proyecto arquitectónico y en general en la construcción. A mí me gustaría aportar algo también en esta parte. Dale. Sí, estoy permitido. Sí, obvio. Sí, valoro muchísimo la opinión de cada uno. La verdad que parece muy interesante. Y como decía Paula también, es muy importante siempre tener esa parte humana dentro de nuestros proyectos en cuanto a esa traducción de la información de lo que queremos lograr. Y estos avances tecnológicos han venido prácticamente a ayudarnos con esto, y sobre todo es prácticamente organizar la forma de cómo trabajamos. En el caso del BIM, que a lo mejor lo dije en la presentación, que siempre lo menciono, es una metodología y un conjunto de procesos que no ha venido a desfasar a nadie, es totalmente integrar todas las personas, nosotros todos tenemos un rol y una participación activa dentro del mismo, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando se va a implementar la manera a nivel digamos, de país para licitaciones y obras públicas y demás. Y lo que se hace es que se entrenan los profesionales que son especiales y en cada una de sus áreas y que saben lo que se está haciendo, porque si tú, bien es cierto, implementas la tecnología y todas las herramientas en la persona equivocada, como decían algunos de ustedes, pues no va a cumplir el objetivo que realmente se diseñó. Son herramientas, son facilidades que tenemos ahí, pero es necesario que el expertise de cada uno de nosotros, las personas de cada disciplina, de cada diseñador que quiere expresar sus ideas, pues esté presente y que sea parte de la misma. Siempre le digo a mis estudiantes eso. O sea, está la tecnología, está todas las facilidades que nos ofrece, pero esa parte humana siempre va a superar todo, siempre va a estar ahí. La pasión que le ponemos a nuestro diseño, la pasión que le ponemos a lo que queremos lograr. Utilizamos los recursos tecnológicos, pero tenemos que tener ese conocimiento esencial para poder sacar el provecho necesario que tenemos. Si en mi caso, que por ejemplo trabajo con muchas personas de vasta experiencia, muchísima experiencia en todo lo que tiene que ver con la parte de diseño interdisciplinario de las demás disciplinas, no solo arquitectónico, pues si ellos no son parte de la metodología y no me dicen lo que realmente hay que hacer, yo con un software tecnológico BIM o parte de esos procesos, no voy a hacer el trabajo que ellos pueden hacer de una manera totalmente integral y funcional. Es decir, que se necesita conocimiento, se necesita todavía esa parte totalmente humana, que es parte esencial del desarrollo de nuestros proyectos. Está claro que Dale, perdón, Fanny. A ver si puedo decir algo. Que también, lo que pasa es que los programas de arquitectura en las universidades deben actualizarse. Porque es que, por ejemplo, en nuestros países
siempre se va más por lo en papel, hacer dibujos en papel y cosas así, y los recursos tecnológicos no se usan, y si se usan como último recurso. Y entonces se debe incentivar a los estudiantes para que conozcan estos programas, para que los usen en sus trabajos, para que ya después, cuando lleguen al mercado, puedan utilizar esas tecnologías, porque esto es también lo que suele pasar, de que en las universidades siempre nos centramos no nos centramos en los aspectos tecnológicos, sino que solamente se nos habla de las teorías de cómo representar papel y esas cosas, pero ya eso es algo que está un poco desfasado. Entonces también es importante que a los estudiantes se les forme en las nuevas tecnologías que existen, que hay muchísimas y nos permiten hacer muchísimas cosas, muchísimas variaciones, previsiones de plantas, muchas cosas, optimización de procesos. Por ejemplo, el BIM, que como dice Aneuris, nos ha llegado para ayudarnos en el trabajo, que a veces pensamos, no, que nos va a desfasar, que tal vez, por ejemplo, la inteligencia artificial, que pasa mucho con eso, con la inteligencia artificial, de que como robots que hacen muchísimas cosas, se planteo, no sé qué, entonces las personas dicen, pero estos robots vienen aquí a quitarnos el trabajo, pero lo que hay que ver, cómo nosotros nos actualizamos para poder trabajar en esta nueva tendencia que es la tecnología y la innovación en la arquitectura. Yo quería aportar en relación también en lo que dijo Fanny y Aneuris, que desde mi perspectiva el uso de herramientas BIM constituye también un cambio en la forma en la que uno va a encarar un proyecto, porque en general, o por lo menos durante mi formación, uno veía la información fragmentada. Trabajaba en planta, después hacía los cortes, en remedio, hacía croquis para ir previsualizando los espacios y lo que uno quería transmitir con esos espacios. Y el BIM, la herramienta en sí, permite que todo eso converja en ese modelo. Entonces uno ya empieza a trabajar en planta, en corte y en perspectiva. Y eso requiere como también un cambio en la forma en la que nos acercamos al proyecto. Y también implica el cometer menos errores al momento de diseñar, porque uno ya lo está viendo, está previsualizando de una forma lo más cercana posible a lo que quedaría en la realidad. Eso era lo que quería comentar. Gracias, Anelia. Sergio, le habéis levantado la mano. Sí, simplemente una cosa para ver si se entiende un poco. Me encanta la discusión y quisiera dejar más claro el punto de discusión que planteaba, que era cuál es la injerencia que podemos tener los arquitectos sobre los programas y sobre, digamos, porque los programas y los software que realmente son de hiper avanzada y son muy interesantes y sí los podemos aprovechar, que no sea solo un aprovechamiento, no sea solo en dirección hacia la arquitectura y que nosotros los tomemos y los usemos. No solo el uso y no adaptarnos a eso, sino que yo lo que estaba planteando es cómo potenciamos esos programas y cómo contribuimos desde el conocimiento de la arquitectura para que esos programas sean más coherentes en el trabajo arquitectónico, más allá que obviamente se están usando muy bien y me parecen muy interesantes los planteos que se hicieron, o sea, no hay ninguna duda, ninguna queja, que está buenísimo hacerlos y me parece que ahí sí estamos alfabetizándonos y justamente como estamos en el comienzo de la alfabetización en esos términos, me preguntaba cuánta es la injerencia que nosotros con el conocimiento arquitectónico podíamos tomar sobre esos y no ser simplemente pasivos de tomar una tecnología como viene dada desde el campo de la ingeniería o del campo del software. Eso era simplemente, quiero dejar claro no es para que me responda nadie, digamos, simplemente es un pensamiento para discutir, no estoy discutiendo con nadie, o sea, estoy discutiendo entre todos juntos como pensamiento que me parece que es el futuro, tendría que ir por ese lado en algún momento, porque si no, la arquitectura va a desaparecer y se va a perder en problemas de otro tipo. Nada más que eso es lo que quería plantear. Sí, Aneuris, ibas a decir algo. No, perdón, la mano se me había quedado levantada. No, y entonces Sebastián Rasti quiere sumar algo. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Bien. Es el primer congreso en el que participo, así que disculpen si por ahí tartamudeo o no me expreso bien. No te hagas problema, estamos en confianza. Me pareció súper interesante la exposición en general y en todo sentido todos los temas. Y yo quisiera dar mi punto de vista como conclusión y
decir que el proyecto de arquitectura es un proyecto integral y que tiene como varias etapas. Y que todas las etapas del proyecto de la arquitectura son importantísimas. Porque si nos ponemos a pensar, todos los proyectos parten desde un primer dibujo, desde un primer esquicio. Es importantísimo tener ese tacto y ese contacto o esa percepción de lo que nos rodea para entender el espacio, porque de esa manera uno puede entender mejor cuáles son las necesidades, cuál es la búsqueda de todas esas cuestiones. Y es en estas etapas que forman parte del proyecto integral, en donde todos trabajamos juntos en un proceso inicial, que luego ese proceso inicial se tiene que desarrollar de alguna manera, se tiene que llevar a cabo y se puede hasta profundizar y perfeccionar. Que ahí es donde me parece fantástico el uso de estas herramientas BIM. Porque, por ejemplo, no sé, me pongo a pensar, uno se pone a ver y pensar en cómo se llevan a cabo, por ejemplo, los barrios para sectores vulnerables o cuestiones así de emergencia, ¿no? Y uno se pone a ver cómo se usan, cómo se hacen, cómo se desarrollan estos barrios. El espacio en general, la manera en la que viven las personas, cómo son las casas y cómo es la disposición del programa y los metros cuadrados. Y sobre todo acá en Argentina o en algunos otros lugares, uno ve cómo se van desarrollando estos barrios, cómo la gente les va dando uso a medida que pasa el tiempo, y uno puede ver que claramente o no funcionan o hay algo que está mal, porque se ve que se van deteriorando con el paso del tiempo. Entonces me parece por ahí interesantísimo en casos como este, lograr combinar todos estos puntos de vista, ¿no? Primero, lograr generar una idea por medio de un dibujo y por medio de la percepción del espacio, y por medio de cómo entendemos que tiene que vivir la gente, y luego esto por ahí, poder hacer un uso de estas herramientas para optimizar todos los recursos en todo sentido. Por ejemplo, que las casas tengan un buen funcionamiento energético me parece importantísimo. Después, de qué manera esta inteligencia artificial puede ayudar para decir, bueno, mira, la cantidad de casas óptimas necesarias en el espacio en donde estamos, la distribución óptima de los programas y todas esas cuestiones. Entonces me parece que el uso en conjunto de todas las herramientas, desde un principio de la etapa proyectual hasta el final de la misma, me parece que se pueden lograr resultados interesantísimos, ¿no? Gracias, Sebastián. No, para ir cerrando, porque tenemos que abrir la otra mesa. No, pensaba, Foucault cuando habla de las máquinas, dice justamente que las máquinas son sociales antes que técnicas, ¿no? O sea, el ser humano es quien la construye y quien la utiliza, con lo cual está puesto ahí y está la mano de quien hace el sistema, está en nosotros, ¿no? También hay varias cosas en esta pequeña charla de 1 hora y media, hemos nombrado quizás 10 software distintos, con lo cual se hace imposible, naturalmente, que todos conozcamos tanto software, porque en realidad estaríamos dedicados a otra cosa. Se trataría de otra cosa el proyecto y no es el campo. Pero obviamente son o herramientas de generación, no solo de representación, sino para la generación del proyecto. No creo que a veces, no sé si romantizar es la palabra adecuada, pero sí muchas veces hay un ideal en el uso del lápiz como un ideal que es difícil transgredir, y muchas veces no es ni el inicio ni aparece el lápiz en todo el proceso de proyecto. Me parece que esa idea que el ser humano está puesto en el lápiz, digamos, no ayuda a esta concepción del uso de la máquina, ¿no?, en el que estamos hablando. Me parece que en la expresión maquínica del proyecto también está el ser humano, y me parece que eso tiene otro punto de interés, pero es bien importante, ¿no? En ese sentido, me parece que la pregunta inicial de Sergio, de ver de qué manera conectamos, me parece que o estamos todos conectados o estamos todos muy desconectados. Es como una cosa, en todo momento puede aparecer cualquier tipo de sistema, cualquier tipo de tecnología. De la tecnología voy desde el lápiz hasta la inteligencia artificial, ¿no? A eso me refiero. Pero me parece que nos pasa en los talleres, digo,
Cuando el estudiante viene con un trabajo hecho en SketchUp, no puede avanzar hacia determinados bordes. Cuando viene con una producción realizada en Grasshopper, no puede acercarse a determinadas cuestiones. O sea, es sumamente relevante la herramienta, así como la imposibilidad de dibujar bien es otra imposibilidad, digo, que también es, que por más que sea el lápiz y está mal utilizado, pasa lo mismo que con la técnica, digamos, con otras técnicas digitales, ¿no? Nada, era una cuestión que me parece que podemos seguir discutiendo bastante, y hay mucho tema por cortarse, que Inés y Paula acá en la Facultad de La Plata están con eso, así que bienvenido, gracias por los aportes. Esto va a quedar, después lo subiremos a YouTube para posteriores, quedan todos en conexión, si quieren. O sea, ¿alguno quiere decir algo más? Si no, pasamos un cuarto, intermedio de 5 minutos y arrancamos con la mesa 4. No estamos en las mesas de los pares. Muchas gracias a todos. Dale, un placer. gracias. Nos vemos en 5 minutos. Muchas gracias. Gracias a los participantes. Gracias a todos. Gracias, Pablo.